Buen día, licenciado Cristian Alexander Gutiérrez. Mi nombre es Marvin Ronald Castillo Coreas. En esta ocasión le voy a hablar acerca del contrato de hospedaje mercantil, regulado en el artículo 1517 del Código de Comercio. Hablaremos de las generalidades, regulación legal nacional y comparada y jurisprudencia de El Salvador. El contrato de hospedaje mercantil es una figura jurídica perteneciente al ámbito del derecho mercantil, mediante la cual una persona denominada hospedante o empresario hotelero se obliga a proporcionar alojamiento temporal a otra persona llamada huésped, a cambio de una retribución económica. Este contrato no solo implica la cesión temporal de un espacio físico, sino también la prestación de servicios complementarios como la alimentación, limpieza, resguardo de bienes y atención al cliente. El contrato de hospedaje se caracteriza por ser bilateral. Bilateral porque ambas partes asumen compromisos que dependen una de la otra. Sin el cumplimiento de una parte, el contrato pierde su sentido. También podemos decir que es oneroso, porque ambas partes reciben un beneficio patrimonial y soportan una carga. El hospedante presta un servicio y recibe un pago. El huésped paga una suma de dinero y recibe alojamiento. En otras palabras, hay intercambio de beneficios y sacrificios recíprocos, lo que lo diferencia de los contratos gratuitos o unilaterales. También podemos decir que es consensual, porque se forma y adquiere validez con el simple acuerdo de voluntades entre el hospedante y el huésped, sin que la ley exija una formalidad específica. Basta con que ambas partes estén de acuerdo en las condiciones del hospedaje para que nazcan los derechos y obligaciones recíprocas. De tracto sucesivo. ¿Por qué de tracto sucesivo? Sus obligaciones se cumplen de forma continua y periódica. La prestación del servicio del hospedaje se extiende durante todo el tiempo que el huésped permanece en el establecimiento. El pago del precio también se vincula a esa duración, por día, semana, etc. Por lo tanto, decimos que es de tracto sucesivo porque no se ejecuta en un solo acto, sino que se desarrolla a lo largo del tiempo conforme avanza la prestación del servicio y la estancia del huésped. A diferencia del arrendamiento civil, el contrato de hospedaje tiene un carácter transitorio y comercial, pues se enmarca dentro de una actividad empresarial organizada y dirigida a prestación de servicios a clientes indeterminados. Su finalidad no es el uso prolongado de su inmueble, sino la satisfacción de una necesidad temporal de alojamiento. El hospedaje mercantil también se distingue por su carácter profesional, ya que quien presta el servicio debe estar inscrito como comerciante o ejercer la actividad bajo una empresa hotelera o similar, lo cual lo inserta en la dinámica del derecho comercial y del sector turismo. Regulación de la ley nacional y comparada. El Código de Comercio de El Salvador, en su artículo 1517 y 1518, regula de manera expresa el contrato de hospedaje mercantil, reconociéndolo como un contrato típico dentro del derecho mercantil. El artículo 1517 define el contrato de hospedaje como aquel por el cual una persona se obliga mediante retribución a proporcionar alojamiento, con o sin alimentación. Regulación comparada. En España, el contrato de hospedaje se encuentra regulado en su Código Civil, dentro del título sobre los contratos de arrendamiento de servicios.
También la normativa autónoma en materia de turismo aplica la regulación especialmente en lo relativo a derechos de los consumidores y deberes de los hoteleros. Otro ejemplo, podemos hablar de México. En el Código de Comercio mexicano y en diversas leyes de turismo estatales, el hospedaje se considera una actividad mercantil. El hotelero tiene derecho a retención y responsabilidad civil sobre los objetos del huésped. La jurisprudencia salvadoreña ha contribuido a definir el alcance de las obligaciones derivadas del contrato de hospedaje, en especial respecto a la responsabilidad del hospedante y la naturaleza mercantil del contrato. Naturaleza mercantil del contrato. La Sala de lo Civil ha establecido que el contrato de hospedaje tiene una naturaleza eminentemente mercantil, pues constituye una actividad empresarial organizada que persigue fines de lucro y está sujeta a normas del Código de Comercio, incluso si una de las partes no es comerciante. La responsabilidad del hospedante. En distintos fallos, la sala se ha reconocido que la responsabilidad del empresario hotelero por pérdida o deterioro de los bienes del huésped es objetiva. El hospedante solo se exime si prueba la existencia de fuerza mayor, caso fortuito o culpa del huésped. Derecho de retención. Los tribunales han validado el uso del derecho de retención como garantía del pago del hospedaje, siempre que no implique abuso o retención indebida. Relación con el derecho del consumidor. En resoluciones recientes, los tribunales también han considerado aplicables las normas de protección al consumidor cuando se trata de hospedaje, que ofrecen servicios turísticos al público, reforzando el deber de información y la obligación de garantizar condiciones de seguridad y salubridad. En síntesis, la jurisprudencia salvadoreña consolida la idea de que el contrato de hospedaje es una figura mercantil de ejecución continuada que genera responsabilidades reforzadas para el empresario hotelero en razón de la confianza y custodia de que asume respecto al huésped y sus bienes. Licenciado, esto ha sido toda mi participación. Muchas gracias. Buen día, licenciado. Mi nombre es Miren Isabel López y a mí me corresponde hablar sobre el tema los contratos de transporte de personas y bienes. El contrato de transporte constituye una figura esencial en el comercio moderno, facilita la circulación de personas y mercancías dentro y fuera del territorio nacional. En El Salvador estos contratos se encuentran regulados por el Código de Comercio y leyes especiales que buscan garantizar la seguridad jurídica, la eficacia del servicio y la protección de los usuarios. En esta presentación analizaremos aquellas generalidades que constituyen un contrato de transporte, así como la regulación nacional establecida. El contrato de transporte es aquel por el cual una parte, sea este transportista, se obliga a trasladar a una persona o un bien de un lugar a otro, a cambio de una remuneración. Estos se clasifican en transporte de personas y transporte de bienes. En transporte de personas, el transportista debe garantizar la seguridad del pasajero durante el trayecto. En transporte de bienes, implica la entrega de la mercancía en destino pautado en condiciones adecuadas. Ambos contratos, como lo vemos en la presentación, pueden ser bilaterales, onerosos y consensuados. ¿Qué quiere decir esto? Que en ambos casos la bilateralidad se entenderá que ambas partes asumen obligaciones recíprocas. ¿Qué es honoroso? Que ambas partes obtienen un beneficio económico y asumen cargos. Consensuados, que el contrato se perfecciona por el simple acuerdo de voluntades sin necesidad de formalidades adicionales, excepto en casos en la segunda diapositiva podemos
observar los elementos esenciales que constituyen a los contratos de transporte. En primer lugar, tenemos la identificación de las partes. En este caso es el transportista o porteador, que esta es una persona natural jurídica que presta servicios de traslados. Esta puede ser en el ámbito jurídico una empresa de transporte público o privado, o también puede ser un particular. Este tiene la obligación de llevar, en el caso del transporte de persona, una persona sana y salva a su destino. El pasajero o usuario es la persona que se compromete para ser trasladada y se compromete a pagar este servicio. Debe pagar el precio del transporte y cumplir con las condiciones de dicho servicio. ¿Quién es la persona que establece estos rangos de precio? Pues el Estado es el ente regulador de estas acciones a través del Ministerio de Obras Públicas y Transporte y otras entidades. Estos regulan las tarifas para que se den las condiciones jurídicas, licencias y rutas que estos tendrán. Los contratos de transporte de bienes, las partes que están en esta son el transportista o porteador, el encargado del traslado de mercancías de un lugar a otro, y es este quien responde por pérdidas o retrasos, salvo fuerza mayor. El remitente o expedidor, la persona que entrega la mercancía al transportista, ya este puede ser el vendedor o el propietario de los bienes. El destinario o consignario, que es la persona que recibe la mercancía en el lugar del destino, que puede coincidir con el remitente o ser un tercero. El Estado, que es el ente regulador, que supervisa condiciones técnicas, jurídicas, viables y cumplimiento de normas comerciales. Y en estos casos, documentos claves, como por ejemplo en el transporte de personas, billetes de pasaje, y en el transporte de bienes, guía de transporte, conocimiento de embarque, factura comercial, etc. Todo aquello que puede identificar el bien que se está transportando. En la tercera diapositiva, estas regulaciones de los contratos de transporte las encontramos en el artículo 1313, 1314, 1315 en adelante hasta el 1345. Las obligaciones de la empresa de transporte, entre ellas está que no se puede negar si el usuario cumple con la normativa a brindarle el servicio, tiene que tener tarifas dentro del rango de la ley, calculándola para así combinarla y que sea beneficioso para los que la usan. Responde por daños o accidentes o pérdidas, incluso aunque ésta no tenga seguro, por retrasos de cumplimiento, etc. Así como el usuario puede exigir indemnización por perjuicios causados por estas identidades. En el transporte de personas, esto establecido en el artículo 1315 a 1318 del Código de Comercio, establece ciertos parámetros que deben ser como guía para poder brindar un buen servicio, entre estos que incluye un billete de viaje, que el equipaje debe de tener un documento, que el viaje debe realizarse sin retraso alguno, que el transporte debe combinar, cada porteador responde por su tramo, los daños se evalúan entre todo el recorrido, el porteador cubre gastos por desvíos o interrupciones, aunque no tenga culpa, no puede ser pactado en contra.
En el caso del transporte de bienes establecido en el artículo 1319 a 1345, si hay varios porteadores, responde el que paga. El porteador responsable paga. No se identifica, se presume buen estado si no se declara lo contrario. El cargador debe dar datos exactos y documentos y responde por errores. El porteador debe recibir los bienes según lo pactado, así como establece que la carga responde por defectos ocultos del embalaje. El porteador por lo aparente si no se hace reserva. Así como establece que la carta debe contener datos del cargador, porteador, bienes, tarifas, fechas, rutas, firmas, etc. Y si se atiende por duplicado, el tenedor legítimo asume derechos y obligaciones del cargador. La carga de porteo es prueba de contrato, salvo falseo o error material. Si se pierde la carta, se prueba con otras medidas. El porteador debe seguir rutas pactadas o la más corta. El cargador debe combinar consignario o lugar de entrega si paga con o canjea la carta. El porteador debe entregar a tiempo, si no lo hace en 30 días se presume pérdida. El consignario debe recibir los bienes, si hay daño acepta lo que esté en buen estado. Esto es con lo relacionado a los contratos de transporte. Podemos observar que existe una normativa amplia y definida sobre estos contratos para poder ser buscando que las usuarios o los usuarios tengan protección, ya sea si se transportan o ya sea que reciban un bien, así como los transportistas o las empresas o las entidades que prestan servicio. Esta ha sido mi participación y pase un buen día. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Sara Cristina Reyes Obando y voy a hablar del contrato de arrendamiento financiero. El contrato de arrendamiento financiero, cuyo objeto principal es facilitar el acceso a bienes productivos, muebles e inmuebles sin necesidad de comprarlos al contado. Este contrato es utilizado tanto por personas naturales como por personas jurídicas. Este contrato es un contrato mercantil, pues su finalidad es de inversión, productividad, desarrollo empresarial y financiero. Este contrato se celebra generalmente entre personas naturales o personas jurídicas. Estos contratos requieren de mayor formalidad, especialmente para efectos de prueba, y deben constar por escrito. El contrato de arrendamiento financiero se constituye por las siguientes partes: proveedor, arrendador y arrendatario. Proveedor es la persona natural o jurídica salvadoreña o extranjero que transfiere al arrendador la propiedad del bien objeto del contrato. El proveedor puede ser una persona que se dedica habitual o profesionalmente a la venta de bienes o a una persona que ocasionalmente enajena un bien o el mismo arrendador. Arrendador es la persona natural o jurídica que entrega bienes en arrendamiento financiero a uno o más arrendatarios. Arrendatario sería la persona natural o jurídica, nacional o extranjero, que al celebrar contrato de arrendamiento financiero obtiene derecho al uso, goce y explotación económica del bien en los términos y condiciones contractuales respectivos. Las obligaciones del proveedor son entregar el bien objeto en arrendamiento financiero al arrendatario cuando el arrendador lo autorice, asegurar que los bienes por arrendar se encuentren libres de todo gravamen, en buen funcionamiento y sin vicios ocultos, responder por los reclamos cubiertos por las garantías de los bienes en arrendamiento,
cumplir con las leyes de protección al consumidor y otras que se pacten entre las partes. Las obligaciones del arrendador. El arrendador que celebre contrato de arrendamiento financiero queda obligado a pagar al proveedor oportunamente el precio acordado del bien, mantener los bienes arrendados libres de embargo durante la vigencia del contrato para asegurar la tranquila tenencia, uso y goce del bien por el arrendatario, el saneamiento por evicción y las demás obligaciones estipuladas libremente entre las partes y las señaladas en la ley de arrendamiento financiero. Las obligaciones del arrendatario es pagar las rentas o cánones en el plazo estipulado en el contrato, asumir los riesgos y beneficios asociados con la naturaleza puramente física y económica del bien, responder civil y penalmente por el uso del bien arrendado, respetar el derecho de propiedad de los bienes y hacerlo valer frente a terceros, y las demás obligaciones estipuladas libremente entre las partes y las señaladas en la ley de arrendamientos financieros. Una vez concluido el plazo contractual, el arrendatario posee el derecho de elegir entre ejercer la opción de compra, renovar el contrato o devolver el bien al arrendador. Regulación nacional. La regulación legal nacional para este contrato la encontramos en la Ley de Arrendamientos Financieros. Esto es un decreto legislativo número 884. Esta ley regula detalladamente la naturaleza y objeto del contrato, quiénes pueden ser arrendadores financieros, propiedad y titularidad del bien, obligaciones de las partes, opción de compra al finalizar el contrato, causales de terminación del contrato si el arrendatario incumple el pago. Además, el Código de Comercio se aplica como una norma supletoria para todo lo que no esté previsto en la Ley de Arrendamientos Financieros. Podemos ver también la regulación comparada. En otros países este tipo de contrato también está reconocido. En México se regula como operación financiera en la Ley General de Organizaciones Auxiliares de Crédito. En España se utiliza ampliamente tanto para bienes muebles como inmuebles. Y en Chile, aunque no tiene una ley específica, se reconoce como contrato mercantil típico en la práctica empresarial. La jurisprudencia. La Corte Suprema ha dejado claro que el arrendamiento financiero no es un simple alquiler, sino un contrato de financiamiento en el que el arrendador conserva la propiedad del bien hasta el pago total. Si el arrendatario deja de pagar, el arrendador puede recuperar el bien. El arrendatario no puede invocar derecho de retención sobre el bien, pues no es de su propiedad, ni puede negarse a devolverlo en caso de resolución contractual. La jurisprudencia también establece que este contrato se rige por su propia ley especial y no por el Código Civil. Eso sería todo. Gracias.